Hablabas de las clases medias, hablabas de lo que ahora Santa Cruz, desde el 2019, por ponerle una fecha, comenzaron a disputar ante el gobierno central. Además, ¿identificarías hoy en esta Santa Cruz una narrativa hacia la afirmación autonómica? Bueno, la autonomía es un hito importantísimo en la construcción de esa personalidad política, de esa reivindicación política que el 2019 termina diciendo quiero el poder. El 2004, 2005 comienza a gestarse una cosa que fue importante en Santa Cruz, que esa cosa se llamó el Estatuto Autonómico y un fuerte movimiento del cruceñismo, movimiento colectivo, en torno a esa idea y esa ideología. Y creo que sin esa reivindicación, pero que todavía esa reivindicación, fíjate, está en la lista de las peticiones. Ahora, ¿qué quieren los cruceños? Señor presidente, quieren una cosa que llaman autonomía, pero por favor, denle. No, Claro. denle, estamos gobernando, denle, que nos dejen gobernar en paz. Esa es la lógica, la tradición del Estado central. Denle, que nos los pongan en una carta y le dan. Es parte del pliego petitorio, ¿no? Sin ese precedente, por supuesto, no se hubiera producido noviembre de 2019. Entonces, en noviembre de 2019, después de la lucha que llaman en Santa Cruz la lucha autonomista, un poco había madurado, había tomado conciencia de sí mismo esa clase media. Dice, mira, gracias por la autonomía, no me terminó de gustar, gracias por la autonomía. Ahora ya no quiero solo eso, quiero el poder. Es normal. Eso pasó en todos sitios del mundo. Por eso es que existe la Revolución Francesa. Por eso es que existen las revoluciones liberales. Porque las putas clases medias, Sí. la puta burguesía europea dice, mira, ya no quiero que el rey me dé ninguna otra cosa que no sea su corona. Planteo la sustitución del sujeto soberano, la corona del rey y la cabeza del rey al suelo. Es un proceso histórico, natural. Ha pasado en todos sitios del mundo. Esta élite o este cruceñismo sociológico, como indicas en el libro, además plantea no solo que crecieron a partir de, digamos, al margen del Estado o del gobierno, sino que además tienen una visión económica que puede ser nacionalizada, ¿no? Que a partir de Santa Cruz se podría gobernar el país. ¿Pensás que tiene sentido esto que plantean algunos liderazgos? No sé si eso significa que un cruceño tiene que ser presidente o no. Creo que eso es una cosa de repartición de pegas. A mí me encantan las reparticiones de pegas, pero creo que no va por ahí. Creo que va por el lado de esta hegemonía con este sistema de ideas de creencia, fundado en un camino que no es alternativo al camino nacionalizador, nacionalista del 52 ni del MAS, que no es enemigo de ese camino, sino que es complementario. Esta tradición de la propiedad privada de las clases medias, yo creo que puede aplicarse desde Pando hasta Tarija, desde el lago Titicaca hasta Corumbá, Puerto Suárez, porque sencillamente ya se aplicó en el planeta, ¿no? Es decir, la teoría, no, mira, es que hay sociedades que no están aptas para esa cosa que se llama el individuo, que por cierto es un invento del siglo XVIII y XIX. No es natural el individuo, ¿eh? Nada es natural, todo es inventado. Pero esa cosa, ese invento, esa cultura de la modernización y del individuo, esa cultura de las clases medias aburguesadas, es universal. Entonces, se puede aplicar en Oruro esos principios que han impulsado el modelo productivo cruceño y que básicamente, para ponerle un título que no estemos dándole vuelta, es la manera cruceña de proponer capitalismo. Se puede aplicar eso, pero por supuesto, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué no van a estar habilitados los orureños para hacer capitalismo? ¿No? ¿Que tienen algún problema o que no? No, les encanta. Les encanta en el alto, les encanta en todos lados, ¿no? Ese modelo que se llama el capitalismo necesita, ese modelo de la cultura burguesa, necesita un tipo de estructura política que ahora en el mundo, de hace 500 años, ¿no?, se llama el Estado moderno. Claro, necesita. Esto no es ese liberalismo tonto de no, sin Estado, sin reglas, es una estupidez, ¿no? ¿Por qué no hemos podido parir a un líder desde Santa Cruz que nacionalice una propuesta de país y que gobierne Bolivia en más de 2 décadas? Pero creo que es una gran pregunta a los políticos cruceños. Yo no la sabría responder, pero creo que la respuesta interesante a eso puede ser de que la sociedad cruceña sí da la talla. La cultura aburguesada cruceña da la talla para ese desafío. Encontrar al líder y tal ya son procesos técnicos, ¿no? ¿Los líderes de Santa Cruz no están a la altura de la sociedad cruceña? Yo creo que es un desafío permanente en Santa Cruz. Yo trabajé para el alcalde Percy Fernández, por ejemplo, y él me decía,
Cuando planificamos la Santa Cruz actual, que esto fue el 2010, creo, 2011, nunca imaginamos, pero nunca imaginamos, y me daba unas cifras que no las digo ahora porque a lo mejor me confundo, me daba unas cifras de la planificación que se hizo de la ciudad en los años 70 y era más o menos la cuarta parte de la población y de la expansión de la mancha urbana que estábamos viviendo en el 2010. Entonces es súper difícil para cualquier líder de derecha o de izquierda, cruceñista o no cruceñista, estar a la altura de una sociedad modernizadora. De hecho, la Revolución Francesa nunca estuvo a la altura de la clase media y de la burguesía francesa. Curiosamente tuvo que venir Napoleón para estar a la altura de la revolución, ¿no? Y poner en marcha, en fin, una serie de sistemas y de creencias que la revolución traía, ¿no? Entonces, cuando uno dice quién es el líder y cómo es el líder de este proceso de construcción de una sociedad de clases medias, me temo que es súper difícil estar a la altura porque son sociedades que van cambiando casi por meses. Tú que conoces bien Santa Cruz es una sociedad en permanente cambio y es una sociedad viva. Una sociedad, lo ves en los barrios, lo ves en la cultura, lo ves. Sí. Tú te ausentas 3 años de Santa Cruz y vuelves y no solamente hay desarrollos urbanísticos, que eso sí que hay, ¿no? No solamente hay eso, hay nuevas maneras de ver las cosas. Por ejemplo, yo creo que en la sociedad cruceña, en las relaciones culturales cruceñas, la inclusión debe ser la inclusión, por ejemplo, de grupos alternativos en cuanto a sexualidad, la inclusión es decir, el avance del concepto de la inclusión debe ser el más potente de Bolivia. Es decir, debe ser la sociedad que más rápido ha avanzado en eso. Hace, no sé, 30, 40 años, era muy difícil que en Santa Cruz vivas y conozcas una sociedad y unos gestos y en fin, un desarrollo tan inclusivo. Y son muy pocas, pero cuando preguntas a tus abuelos en Santa Cruz, en todo ha pasado eso, ¿no? Yo tenía un amigo, un gran amigo, que era don José Ortiz Mercado, y él decía una frase que quizá hago mal en decirla en público, porque quizá la decía para la intimidad, y decía, muy poca gente en los años 60 cagaba en taza de loza. Todos normalmente en Santa Cruz cagaban en taza de cajón. Y eso es verdad, no tiene por qué avergonzar a nadie. Nada más estamos diciendo que la velocidad con la que va esto, la velocidad con la que va esto en todo, hace muy difícil que alguien pueda seguirle el ritmo. Yo te digo una cosa, ese texto que hemos escrito sobre la cuestión cruceña, con seguridad en 2 años es un texto viejo. Sin embargo, la reflexión sobre el nacionalismo boliviano, ocha, ya va pues desde los años 40, ¿no? Sí. Y seguimos volviendo, menos mal que son compañeros míos, a Montenegro y a Zabaleta y a no sé quién. Y son clásicos, pero entre otras cosas, porque es una sociedad que tiene su ritmo, ¿no? Es una sociedad un poco más lenta. Santa Cruz va demasiado rápido, es un desafío terrible para los liderazgos, para las instituciones, para la cultura. Es otro tipo de sociedad. Nunca hemos conocido en Bolivia este tipo de sociedad. En este libro también hablamos de mitos, ¿no? Se encuentran varios. Voy a elegir solo 2 que me parecen que tienen que ver también con lo que la sociedad percibe. Por un lado tenemos a un centralismo que no entiende Santa Cruz y que creen, y lo vimos hace un par de años, creen que Santa Cruz son solo 10 familias ricas que manejan y nada más. Pero por otro, la élite cruceña no entiende al país. ¿En qué se pueden notar estos mitos? ¿Qué escena simbólica reflejaría este desconocimiento mutuo? ¿Es así? ¿Qué hay mitos también hay detrás de esto que comenzamos a hablar desde el 2016, después del 21F, 2019, 36 días de paro? Digo, son frases, y digo mitos, citando el libro, que recurrentemente se escuchan en los discursos de ambos lados. ¿Qué opinas? Bueno, creo que insisto en la idea de que los primeros desafiados a entender Santa Cruz no son los compañeros encargados de gobernar desde el gobierno central, son los cruceños, ¿no? La élite cruceña está desafiadísima a entender las rotondas, está desafiadísima a entender las clases medias, está desafiadísima a entender el impulso modernizador y cultural de esas clases medias. El primer desafío, pero es normal, es una sociedad en permanente cambio, una sociedad burguesa en permanente cambio, donde lo natural es el cambio rápido, digamos. Entonces, creo que, como dice la caridad, empieza por casa, ¿no?
Los primeros que tienen que entender Santa Cruz son los cruceños. ¿Será que porque no la entienden, por eso no lideran? ¿No la lideran bien? Me pregunto. Los liderazgos, igual que las sociedades, se van adaptando a la realidad, ¿no? Si hubiera un curso de Santa Cruz y de cruceñismo, lo pasábamos en 2 años y todos lo entenderíamos, digamos. Es un desafío permanente. Mira cómo es un desafío permanente lo indígena después de Evo Morales, ¿no? Sí, sí, Es un totalmente. desafío permanente. Una cosa se puede decir, sin embargo, ¿no? No hay una Bolivia de futuro sin indígenas y sin cambas. Lo siento muchísimo para los que piensen distinto. ¿Por qué no hacemos una Bolivia sin cambas? No se puede. Mira, lo siento. No puedes tener un gobernador electo preso. ¿Por qué no hacemos una Bolivia sin indígenas? No, no se puede. Ya lo intentaron, no se puede. Exactamente. Tienes que tener candidatos indígenas. Tienes que tener actores indígenas. No se puede. Entonces, y uno se pregunta, ¿y qué pasa? ¿Que los líderes indígenas no dan la talla? ¿Por qué no ponen un candidato? Bueno, es una sociedad en permanente evolución, ¿no? De hecho, es muy gracioso que los censos cambian. La identidad que la gente se Sí. atribuye a sí misma, cambian de un censo a otro, ¿no? Ahora hay muchos indígenas, después no hay tantos y tal. Bueno, es la evolución de la identidad indígena, pero negar la existencia y la fuerza de esa identidad. Por ejemplo, he escuchado a mucha gente diciendo, bueno, es que ahora ya hay crisis económica y ser indígena o no ser indígena no tiene valor. Claro que tiene, claro que tiene. Es como decir, estar en Santa Cruz o estar en algún punto del país no tiene mayor diferencia porque a todos nos afecta la crisis. No, Santa Cruz es un departamento rico. Claro que les afecta, pero yo soy veniano, ¿eh? Pero hay puntos del país donde realmente la pobreza es terrible, es terrible. Entonces yo creo que si puedes mirarlo en general, no hay una Bolivia posible sin cambas y no hay una Bolivia posible sin indígenas. ¿Podríamos decir que se puede hacer un paralelismo con la ciudad del Alto en términos de similitudes con Santa Cruz? Ambas ciudades simbolizan, de alguna manera, modelos de poder local. ¿Cómo conviven hoy estos centros en la reconfiguración del Estado plurinacional, Manuel? ¿Y qué tensiones, sinergias, similitudes encuentras entre estas dos ciudades? Yo te voy a decir una cosa. Los collas que nos están mirando no les va a gustar nada lo que estamos diciendo y lo camba peor. Así que dale. Menos mal. Con chaleco antibalas vamos a salir. Estaremos en lo correcto si nadie está de acuerdo. Tenés razón, estamos en el punto adecuado, en el medio, ponele. No, desde luego hay un montón de energías similares en el Alto. Sí. Entre otras cosas, la reivindicación de un camino distinto de la modernidad. El Alto casi es un puerto, ¿no? Es una sociedad comercial y no solamente en lo cultural, en lo material, ¿no? Hay un montón de empresarios cruceños que pasan y salen por el Alto. Hay un montón de industrias bolivianas con sede en el Alto. Es decir, para ponerlo en términos cortos, ¿no? Creo que el Alto, paralelamente a Santa Cruz o junto con Santa Cruz, es la otra sociedad capitalista boliviana, ¿no?